Hermanos de la distancia también, Mateo capítulo 16 versículo 21. Cuando estén ahí me dicen amén. Los estudiosos de la palabra, los oidores no olvidadizos de la palabra, amén. Vamos a orar primero por esta palabra para que el Espíritu Santo nos dé mucho discernimiento. Usted y yo necesitamos discernimiento. Usted y yo necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 16. ¿Estamos ahí, iglesia? Vamos a orarle al Señor. Versículo 21. Padre, te bendigo. Te doy gracias en esta hora, Señor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Hoy nos tienes reunidos aquí, Señor, en esta sala, y a muchas personas a la distancia, a un vecindad, parando orejas, Señor, de este mensaje que tú tienes para ellos. Hoy te pido, Señor, háblales. Libértalos, Señor, de toda influencia del diablo, de las tinieblas, Señor, de todo demonio que con astucia, Señor, venga a seducir nuestra mente, nuestro corazón. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que la presencia de Dios está en este lugar, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, iglesia. Mateo capítulo 16 versículo 21. Pare oreja la palabra. Hay un título que dice: Jesús anuncia su muerte. Amén. Les voy a predicar el evangelio porque eso manda el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí estamos predicando el evangelio. Dice el versículo 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Diga, a sus discípulos. O sea, a sus seguidores. Empezó Jesús a declararles libremente lo que le iba a acontecer, a revelarle, en pocas palabras, lo que a él le iba a acontecer. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, versículo 22, ¿qué hizo Pedro? ¿Quién era Pedro? Un líder ahí, un discípulo que estaba en el grupo de nuestro Señor Jesucristo, uno que tenía autoridad en el grupo. Se levantó, el diablo lo usó, escúcheme bien, el diablo lo usó, iglesia. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás, dice Jesús, pone la mira en las cosas de los hombres. O sea que si usted, como seguidor de Cristo, está colocando solo la mira en las cosas de los hombres, en lo terrenal, usted no es un seguidor de Cristo, es un seguidor del diablo. Con todo el respeto lo dice la palabra. Pues nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Pablo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, te dice Colosenses 3:2. Poner la mira, dice el Señor. Tu mirada no lo pongas solamente en lo terrenal, ponla en lo espiritual. Porque Jesús dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que mucho cuidado. Jesús dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya le dimos al César en este día nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Ahora le estamos dando aquí en esta reunión a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a sus seguidores le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y añade Jesús, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, dice la Biblia, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Eso lo dice la palabra. Jesús no viene solo en su segunda venida. Dice que el Hijo del Hombre viene ¿con quién? Con sus ángeles, con los que influenciaron para bien en su vida. Por eso le digo, Él no viene solo, Él viene con los ángeles de Dios.
con los que influenciaron en la vida de Jesús en la tierra. Dice la Biblia que Jesús, después de que fue tentado en el desierto, venían los ángeles y le servían. O sea que eran influencias de parte de Dios, buenas. Pero también el diablo está en el desierto tentándole, desafiándole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Échate de aquí abajo, porque escrito está, y se sabe la Biblia y te la aplica. El diablo es un mentiroso. Amén. Así que no se dejen engañar. Dígale al que está al lado: no se dejen engañar. No se dejen engañar Del diablo y de sus ministros. Ahora escúcheme bien, iglesia. Hoy Dios te quiere enseñar, y es algo que es bueno que tengamos en cuenta. Hay una gran diferencia entre influencia demoníaca y entre opresión demoníaca. Luego le voy a hablar sobre la opresión en otro tema, pero hoy Dios nos quiere hablar sobre la influencia. ¿Cómo influyen los demonios en nuestra vida? ¿Cómo nos quieren tirar al abandono, al degenero, a la inmundicia, a la indigencia? Eso lo hace el diablo. Y muchos reciben la palabra en fundaciones donde yo voy cada 8 días. Unos la escuchan, la reciben, unos la toman en serio: sí, es la palabra de Dios. Y otros por aquí le gente y por acá le sale. Y como siempre lo digo, muchas veces me ha pesado, me toca verlos por allá en la olla, vuelto a nada, hermano. Pasa uno a medianoche, hermano, por ahí por Jesús, aquí en Cali, ese barrio Sucre, esa olla, hermano. Hermano, es un peligro en el berraco. ¿Quién se mete por allá? Y uno lo ve a medianoche ahí tirado, vea, metiendo vicio y consumiendo, dañándose, autodestruyéndose, hermano. ¿Usted cree que es el propósito de Dios para conocer? No es el propósito de Dios. Jesucristo vino para que usted tuviera vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchenme bien. Hay 4 señales que es bueno que usted la conozca a la luz de la palabra, según lo que acabamos de leer. 4 señales de que una persona está siendo influenciada por un demonio. Número 1, primera señal. Primera señal es cuando hay un control. Escuchen esto: cuando hay un control y manipulación de su voluntad. Cuando usted está siendo controlado por unas fuerzas espirituales malignas, su voluntad, escuchen bien, está siendo controlado y manipulado, ahí usted está siendo influenciado por un demonio. Tiene que poner cuidado a eso. Métase en oración con Dios. Pida al Espíritu Santo de Dios que le dé discernimiento. Amén. Pida al Espíritu Santo de Dios que le dé libertad, porque a eso vino. Dice la Biblia: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si somos oprimidos todo el tiempo, no hay libertad, estamos siendo atados. Amén. Así que mucho cuidado. ¿Qué dice el versículo 22? Léalo conmigo, Mateo 16. Mateo 16, 22 dice que entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. ¿Sabe por qué? Porque Jesús reúne a su grupo discipular así como están reunidos ustedes en esta sala, y empieza a decirles lo que a él le va a pasar, cómo él va a ser muerto, cómo él va a ser entregado y cómo va a resucitar el tercer día. Empezó a declararle, pero el diablo, como un mentiroso, poseyó la mente, escuchen bien, la mente de un apóstol llamado Pedro, y lo usó, y vino y separó del grupo a Jesús, porque dice la Biblia que entonces Pedro, versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué reconvenirle? Comenzó a aconsejarlo, a cambiarle la manera de pensar, a querer cambiar el propósito que Dios tenía con Jesús de la cruz. Y Jesús se dio cuenta que ese no era Pedro. A mí me pasa, decía el hermano, a mí me pasa eso. Está siendo influenciado. Aquí Pedro, el discípulo del Señor, fue influenciado por el mismo diablo. Entró a la reunión para oponerse, para levantarse en contra del conocimiento de Dios. Y dice la palabra que lo tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está para estorbar el plan de Dios en tu vida. Vuelvo y lo repito: Satanás está para estorbar el plan de Dios para tu vida. Por eso hay mucha gente que quiere cambiar y no puede. ¿Por qué no podemos cambiar? Porque muchos estamos atados. Muchos se atan. Amén. Unos a los vicios, otros a otros tipos de adicciones. Y quieren ser libres y claman por libertad. Algún día fueron libres, se apartaron de los caminos, quieren volver a tener una comunión con Dios, han perdido la paz en su corazón.
Y Dios es un Dios de restauración, siempre y cuando usted se pegue la mano a él, amén. Siempre y cuando usted le crea. La primera señal de que una persona está siendo influenciada por un demonio, por el mismo diablo, es cuando hay un control y manipulación de su voluntad. Usted es manipulado como un títere. El diablo nos quiere manipular como un títere. Vaya, consuma, vaya que nadie lo está viendo. Vaya, salga de aquí, vaya, consuma. Vaya, péguese en la cabeza. Y después venga a dormir, relajado, a comer y a dormir. Así influye el diablo. ¿Es así o no es así? Siendo unas mentiras. Es la verdad, el diablo es un mentiroso. Entonces muchos le creemos esas mentiras al diablo. Vaya, haga esto, que su esposa no lo está viendo, que su patrón no lo está viendo, haga esto, vaya. Y uno le cree esas mentiras al diablo, hermano. Pero cuando nosotros hay dominio propio, cuando nosotros hay un temor a Dios y un respeto hacia Dios y hacia su palabra, uno dice, no, uno lo piensa. Dice, no, yo no voy a hacer esa tentación, eso me hace daño, me destruye. Amén. Escuchen bien. Las fuerzas demoníacas, iglesia, nos van a tentar siempre a pecar y se van a oponer a nuestros esfuerzos por obedecer a Dios. Esa es la misión de los demonios. Como el que dice, yo voy a ir a la iglesia, por ejemplo, pero nunca aparece en la iglesia. Como el que dice de pronto, yo vendré al discipulado en la iglesia, mucho, yo voy a ir, pastor, al discipulado. Y llego yo los martes a las 7 de la noche y no hay nadie, o si mucho una persona o dos con mi esposa. ¿Pero por qué pasa eso? Porque somos influenciados para lo malo. Amén. Y hay mucha gente que dice que pereza, el pastor acá los viernes a predicar otra vez, qué pereza, qué fastidio. Eso pasa, mis hermanos. Pero el que es de Dios escucha la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad, iglesia. Ahora escuchen eso. Eclesiastés capítulo 5 versículo 4, para los que prometen y de pronto no cumplen, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y dice Dios, cumple lo que prometes. Hay que cumplir lo que prometemos, más si se lo decimos a Dios. Amén. Y sé que no es fácil. No es fácil uno comprometerse con Dios y cumplir. No es fácil. Yo se lo digo como pastor de iglesia. No es fácil. Pero lo que es imposible para usted y para mí es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que es así? Déjenle un aplauso al Espíritu de Dios en esta hora, mis hermanos, para la gloria de su nombre. Amén. Ahora escuchen esto, iglesia. La segunda señal, son 4 y finalizo, de que una persona está siendo influenciada por un demonio en su vida. Número 1 es cuando hay un control y manipulación de su voluntad. Número 2 es cuando la persona siente ataques de ira repentina. No sé si a usted le pasa, pero hay que ponerle cuidado a eso, ¿amén? Usted está tranquilo, relajado, de un momento a otro se le dañó el día y empezó usted a atacar a todo el mundo. A todos nos pasa, es nuestra naturaleza, pero hay que pedirle a Dios dominio. ¿Qué? Dominio propio, amén. Pedirle a Dios que nos dé fortaleza, porque nosotros podemos vencer esos demonios o esos espíritus de opresión, amén. Mateo 26:69 le pasó el mismo apóstol Pedro. El apóstol Pedro, por no creer en los consejos de Jesús, cuando los reunió les dijo, mire, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, y lo sentó, dice la Biblia, hasta 3 veces creo que anunció Jesús su muerte a los discípulos. Pero ellos, o quizás Pedro no lo tomó en serio, no le creyó. Dice Mateo 26:69, ahí está en su Biblia, para no apartarnos de ese texto. Mateo 26:69 dice la palabra. Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Dice el versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo, no lo sé, no sé lo que dices. Versículo 71 dice Mateo 26, saliendo de la puerta le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. El versículo 73 dice que un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74, léalo. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir. ¿Se llenó de qué? Diga, de ira. De tanta acusación se llenó de ira.
No sabía cómo sostener la mentira. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando no sabemos sostener una mentira, nos llenamos de ira. Porque no nos creen. Porque ya nos pillaron. Nos cogieron con la mano en la masa. Y empezamos a mentir y a mejor dicho, a justificarnos. Y resulta de que ya no hay nada que hacer. Entonces nos da ira que no nos crean. Amén. Como el hombre que se la está jugando a la mujer. Y la mujer lo está viendo con sus ojos y él lo está negando. Y después sale enojándose. ¿Pasa o no pasa? A muchos nos ha pasado. Sabiendo que ya lo cogieron con la mano en la masa. Ya lo descubrieron. ¿Para qué negarlo? ¿Sí o no? Ahí es que reconocer, no podemos hacerlo la víctima. Ya tenemos que reconocer nuestras faltas, amén. Eso es lo que Dios quiere, porque si no lo hacemos, vamos a darle lugar a la opresión. Le pasó a este discípulo, y está aquí escrito en la Biblia para consejo de nosotros, no para juzgar ni condenar a nadie, amén. Y dice iglesia, el verso 75, 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida le cantó el gallo. Eso dice la palabra. Pero dice el versículo 75 de Mateo 26 que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. O sea, él se acordó. Él tuvo que caer en una falta, en un error en su vida para acordarse lo que el Señor le había enseñado. ¿Acaso eso no nos pasa a nosotros? Cuando cometemos una falta, una falla grave delante de Dios y caemos en terrible desobediencia y Dios nos confronta, pero ¿saben para qué lo hace el Señor? Para crear en nosotros arrepentimiento. Amén. ¿Para qué lo hace Dios? Para crear en su corazón arrepentimiento, no que usted se endurezca. Porque usted tiene 2 opciones cuando usted cae en la falta delante de Dios: 1, arrepentirse, o 2, endurecer su corazón. Pero el Señor dice en Proverbios: el que endurece el corazón cae en el mal. Y por eso es que mucha gente cae en el mal y va de mal en peor. Y cuando lo va a ver uno está más perdido que el diablo. Da pesar. Pero es necesario escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que está más que demostrado, iglesia, con esos pasajes, que la influencia prácticamente la influencia demoníaca que puede experimentar los más allegados a nosotros puede ser tal que nos van a negar y nos van a abandonar cuando más nosotros lo necesitamos. Aquí Pedro negó a su maestro, obviamente. Muchas veces ponemos la confianza en las personas que tenemos al lado y son las que más rápido nos defraudan, desafortunadamente, amén. Pero lo que hay que hacer es pedirle a Dios que nos ayude, amén, que nos libre de toda influencia del diablo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Ya para entrar en recta final, cuando una persona, escúcheme bien, la tercera señal son 4 de que una persona está siendo influenciada por un demonio. Número 3 es cuando la persona tiene vicios y adicciones. ¿Cuándo somos influenciados por los demonios? Cuando tenemos vicios y adicciones. Vicios. ¿Qué es un vicio? Es algo que hacemos repetidamente, eso es un vicio. Se cree, según estudios, de que de toda práctica que usted repita 23 veces, se vuelve un vicio. Y después se vuelve una adicción, según estudios. Cuando una persona está siendo influenciada, tiene que vicios y adicciones. Es la tercera señal de que hay una influencia demoníaca quizás en nuestra vida. Mateo 26, 14 ahí. Vamos a hablar de otros personajes. Ya hablamos de Pedro, ahora vamos a hablar de Judas. Porque tanto Pedro como Judas negaron al Señor. Tanto Pedro como Judas le fallaron al Señor. Amén. Entonces Dios quiere mostrar estos 2 ejemplos para que quizás nos identifiquemos y podamos tomar una reflexión. Dice Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, dice la palabra, buscaba oportunidad para entregarlo, o sea, para entregar a Jesús a los fariseos, a los sacerdotes que querían la muerte de Cristo. O sea, iglesia, siempre que usted encuentre algo compulsivo, estamos encontrando una influencia demoníaca que está detrás de esa conducta. Pues yo lo repito, siempre que usted encuentre algo compulsivo quizás en su vida, va a encontrar una influencia demoníaca que está detrás de esa conducta. Por ejemplo, la Biblia me dice que Judas era ¿qué? Ladrón. Era un ladrón.
Jesús sabía que Judas era un ladrón. Desde antes de escogerlo, él ya sabía que era un ladrón y que lo iba a entregar. Jesús ya sabía. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted sabiendo que a su ministerio llega un ladrón, usted lo aceptaría? ¿Usted lo recibiría con los brazos abiertos? ¿Sabiendo usted que es un ladrón? Pues déjeme decirle que Jesús lo aceptó. Jesús estuvo con Judas y comió con Judas en la misma mesa, dice la palabra. El que metía la mano en el plato con él, ese era el que lo iba a entregar, y era Judas. Jesús se sentaba con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con ladrones, con delincuentes, y los religiosos no hacían sino criticarlo y murmurar de él. Pero ¿sabe por qué Jesús se sentaba con esas personas? Porque él quería ofrecerles su gracia y su misericordia de parte de Dios. Porque él vino a morir por lo que se había perdido. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso Judas era uno que quizás se había perdido. Que yo me atrevo a decirlo, sin temor a especular, que antes de Judas llegar al ministerio de Jesús, era un ladrón, o quizás la profesión de él era robar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que aún conociendo la palabra, aún conociendo a su maestro, decidió seguir robando. Porque la Biblia dice que era el que sustraía aún de las ofrendas y robaba. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús permitió que Judas estuviera en el ministerio? Pues yo le repito, personalmente creo que era para que el Señor les dando una oportunidad que este hombre se arrepintiera, respetando el libre albedrío que él tenía. Pero él decidió no arrepentirse. Él decidió hacerlo malo por su propia voluntad. Usted y yo, que estamos aquí, decidimos voluntariamente si nos arrepentimos cada vez que le fallamos a Dios o si queremos seguir haciendo lo malo. Pero en últimas, todo lo que sembremos en esta vida de iglesia lo vamos a recoger, para bien o para mal. ¿Quién decide? Diga, yo mismo decido. Yo mismo decido qué destino eterno quiero tener. Si estar cerca de Dios, en su presencia, cuando Él me llama a su presencia, o estar lejos, apartado de la presencia de Dios. Amén. Nosotros mismos decidimos. Siempre que usted encuentre algo compulsivo, estamos encontrando una influencia demoníaca que está detrás de esa conducta. La influencia demoníaca que estaba detrás de Judas era un espíritu de robo. Y él no podía ver plata porque decía, eso es para mí. Y dice la palabra que aún a su maestro, al que lo aconsejaba, se le torció y lo dañó, o sea, quiso dañarlo. Amén, robándole. Imagínense el ministerio de Jesús. Yo creo que era un ministerio como el de nosotros, pescadores del reino. Jesús no pedía diezmos, porque en ninguna parte de la Biblia parece que Jesús pedía diezmos. Jesús no pedía diezmos. ¿Sabe por qué no pedía diezmos? Porque los diezmos había que llevarlos al templo de Jerusalén. ¿Por qué la iglesia Pescadores del Reino aquí en Cali no pide diezmos? Porque ya no hay templo. No hay templo. Amén. No hay templo en Jerusalén. El templo es usted y soy yo. Somos morada de Dios. Entonces, por ejemplo, nosotros no pedimos diezmos, porque eso era de la ley. Y usted podrá sacar miles de justificaciones, hablándome de Melquisedec, hablándome de Jacob, de Melquisedec que dio diezmo de todo el botín, Abraham, y que no había ley, que por eso yo y muchos pastores hacen eso. Pero ¿cuántas veces aparece en la Biblia que Abraham diezmó? ¿Cuántas veces aparece en la Biblia que Jacob diezmó? ¿Acaso no aparece una sola vez? Y si Dios quiere ratificar algo, ¿qué hace Él? Él lo ratifica mostrándole muchos pasajes. Porque dice la Biblia que de una manera habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero entonces Dios le habla en sueño, le habla de otra forma, y así el hombre entiende el propósito de Dios. Pero ese es otro tema. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia. La cuarta y última señal de que una persona está siendo influenciada por un demonio. Le he hablado de tres. La primera, que hay un control y manipulación de su voluntad. La segunda, que hay ataques de ira repentina en nuestra humanidad. La tercera es cuando la persona tiene vicios y adicciones, como Judas. Tenía vicios cuando empezó en el ministerio de Jesús, que era robar, y terminó su vida muriendo por causa del robo. Amén. Porque lo que sembró, lo recogió al final. Lo que usted siembra hoy, lo recogerá mañana. Lo que usted sembró ayer, lo recogerá hoy.
O sea que usted es el resultado hoy de lo que usted vino a sembrar desde ayer. Pero usted va a ser mañana el resultado de lo que usted siembre hoy. Así que nunca es tarde para buscar de Dios. Nunca es tarde para decir, hasta aquí llegué con mis vicios, con mis adicciones. Y mañana voy a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios dice, de modo que si usted está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero el problema es que muchos no quieren ser nueva criatura, quieren seguir en el pasado. Y el pasado nos paraliza y nos estanca. ¿Cuántos dicen amén? La cuarta y última señal, iglesia, es cuando la persona está siendo influenciada por torturadores mentales. ¿Torturadores qué? Mentales. Hay demonios que la misión de ellos es torturar tu mente. Torturarte, o sea, debilitarte emocionalmente. Primero, para que no creas en esta palabra. Y segundo, para que hagas con tu vida lo que bien le parece. Son torturadores, están ahí torturando nuestra mente. Están llevándole siempre la contraria a Dios y a su propósito. Amén. Dice en Mateo 26:73, hablando de Pedro, un poco después, acercándose los que por allí estaban, o sea, los torturadores mentales, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Empezó a ser torturado este hombre. Todos los que lo veían lo acusaban. Sí, tú estabas con el Galileo. Sí, tú eras uno de ellos. Sí, tú, y empezaron a torturarlo. Así pasa con el diablo, con nosotros. Empieza a acusarnos a la mente. ¿Usted para qué se va a volver a Dios si usted no va a cambiar? Así nos dice el diablo. Usted va a hacer siempre la misma porquería. Usted ya no va a cambiar. ¿Para qué usted se vuelve a Dios? ¿Para qué usted juega con Dios? ¿Para qué usted juega con las cosas de Dios? Así el diablo le dice a muchos. Y empieza a torturarlo mental y emocionalmente. Y la gente dice, sí, yo en verdad, le he fallado mucho a Dios, ya, me tiro a la indigencia, me tiro al mundo. Y se pierden, porque se dejaron engañar. Cuando Cristo Jesús lo quiere rescatar. Amén. Esa es la completa realidad, iglesia. Finalizo con esto, mis hermanos. ¿Qué cosas usted y yo necesitamos para ser libres de toda influencia? ¿Qué cosas usted necesita? La primera, necesita reconocer a Jesús como la única verdad absoluta. Reconocer a Jesús como ¿qué? Como la verdad absoluta. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él? ¿Sabe qué le dijo el Señor a sus judíos que habían creído en Él? San Juan 8:31 dice que Jesús le dijo a esos judíos que habían creído en Él, o sea, que habían creído. Quizá vieron milagros y creyeron. Quizá vieron que lo que hablaba Jesús, las palabras de sabiduría, eran verdad. Y habían creído en su corazón. Pero aún así no era suficiente para Dios. Escuchen esto. No es suficiente que usted crea al Señor. No es suficiente que usted crea. Porque dice la palabra, San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que no el que sabe la Biblia, no el que predica la palabra de Dios, podemos decir que es verdadero discípulo del Señor. No es necesario. El requisito, según la palabra, no solo es, escúchenme bien, conocer la palabra, sino permanecer. Permanecer, iglesia. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Ya habían creído, como ustedes, han creído en el Señor. Creen en el Señor. Yo les pregunto, ¿ustedes creen en Cristo? Sí, yo creo. Pero el Señor dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, o sea, mis seguidores. Miren que hay un requisito para ser un seguidor de Cristo. No es el que anda con una Biblia y ya voy a la iglesia y ya soy cristiano. No, Señor. Esos son solamente creyentes. Pero si usted se vuelve un verdadero seguidor de Cristo, usted va a permanecer en la palabra de Dios. El verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. O sea que cuando usted y yo vamos a conocer la verdad, cuando seamos verdaderos discípulos de Jesús. Ahí el Señor va a abrir el tesoro de los cielos, como dice Isaías 45, y le va a dar los secretos, los tesoros escondidos. Ahí se los va a dar a quien Él quiere, que son los dones y talentos y la sabiduría oculta de Dios. Amén.
Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, ¿para quién son? Dice, para nosotros y nuestros hijos. Lo dice la palabra. El verso 36 dice, así que si el Hijo del Hombre os libertareis, seréis verdaderamente libres. Solo cuando creemos y permanecemos en las cosas de Dios, vamos a conocer la verdad que nos hace libres. Ese es el requisito para conocer la revelación de Dios. Porque muchos dicen, no, ya conozco la palabra. Pastor, yo necesito que usted venga a explicarme. Yo también ya me sé la Biblia. Como el pastor por ahí, chicanero, digo yo. Me he leído la Biblia 6 veces, pastor. 6 veces me la he leído. Hasta los mapas me los conozco. Pero ¿qué le sirve si no hay revelación? Jesús dijo en Mateo 11:27, te alabo, Señor, del Padre de la tierra, del cielo y la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Sí, Padre, porque así te agrado, decía Jesús. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, ni alguno conoce al Hijo sino al Padre. Eso lo dice la palabra. Y aquel a quien el Hijo lo quiera dar a revelar. O sea, que usted puede creer mucho en Jesús, usted puede conocer mucho la palabra, pero es necesario que usted permanezca para conocer la verdad que le hace libre. ¿Sí me hago entender, iglesia? La segunda cosita que usted necesita para ser libre de toda influencia es que debemos renunciar a todo espíritu específico que está allí en esa área de tu vida, o sea, a esos demonios invasores. ¿Qué tenemos que hacer? Diga, renunciar. Confiéselo con su boca. Yo renuncio, Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo esto que me está atormentando. Yo renuncio a todo espíritu de opresión. Y confiéselo, y verá la gloria de Dios en su vida. Amén. Confiéselo. Dice Proverbio 28:13. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Mire el requisito, porque muchos confesamos los pecados delante de Dios, pero ¿sabe cuál es el problema? Que no nos apartamos, hermano, y por eso es que muchos pueden ir de mal en peor. Hay que confesarlo, sí, delante de Dios, pero apartarse. Hay otros más religiosos que lo confiesan delante de los hombres. Pastor, ayúdeme en oración por esto. Yo le ayudo en oración, pero usted que toma la decisión. Hay gente tan confiada, que, hermano, y eso no es fe. Eso no es fe, para Dios no es fe. Pastor, ore por mí, tengo esta necesidad. Y él dice, no, ya el pastor está orando por mí. O sea que yo soy tranquilo y puedo hacer lo que quiera. No, Señor, así no quiera Dios. Por eso pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, dice la palabra. Pero si usted es una persona que le dice al pastor, ore por mí, o al líder, ore por mí, pero usted también ora y se mete con Dios, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Esa es la realidad. Finalizo, iglesia. Finalizo con esto. Debemos darle gracias a Dios. Debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él ayudándonos, que sea Él fortaleciéndonos. La tercera cosa que usted necesita para ser libre de toda influencia, pídale al Espíritu Santo que venga sobre usted para que tome el control absoluto en su vida. Ese es el requisito fundamental. Decir, Espíritu Santo, ven sobre mi vida, cámbiame, quita de mí lo que no te agrada. Haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, hay que libertad. ¿Dónde está quién? Diga, el Espíritu de Dios.